Hola, soy Monse Díaz, doctora en Psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En nuestra nueva entrega vamos a conversar con Susana Vivar. Susana es doctora en Psicología por la Universidad de Valencia, donde se especializó en intervenciones psicoeducativas, tales como estrategias en gestión de conflictos con población adolescente. Pero es que además Susana trabaja como psicoterapeuta de corte cognitivo-analítico por la Escuela de RAI, seguro que me dice que lo digo mal, donde ofrece estrategias de gestión y apoya a adolescentes y jóvenes con trastorno límite de la personalidad y trastornos inespecíficos del estado de ánimo con conducta suicida. Pues hemos venido a hablar de suicidio. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Monse, muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar a hablar de suicidio y yo creo que con las estadísticas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Con esos 10-11 suicidios al día en España, siendo la primera causa de muerte, creo que es un tema suficientemente importante como para empecemos a hablar de ello, ¿no? Entonces, para hablar de suicidio, tenemos que hablar de qué es un suicida, ¿verdad? Y cuál es la sintomatología del suicida. Pues, ¿qué nos cuenta Susana? Bueno, pues sé que es un tema candente, aunque esto también hay que, hay que limitarse muy bien en cuanto a la definición, porque generar alarma es uno de esos factores a evitar dentro Uh-huh. de, ¿no? En general, de cualquier tipo de conducta disfuncional o en este caso la conducta suicida o las conductas suicidas. Bueno, por un lugar, pues podríamos hablar de definiciones, ¿no?, formales, Uh-huh. definiciones informales, que son las coloquiales o las pues a las que nos acostumbramos, ¿no?, a nivel social, por redes sociales, medios de información, etc. Pero bueno, el suicidio o las conductas suicidas, mejor dicho, pues podemos encontrar intentos, deseos o ideaciones suicidas. También podemos verlo como lagunas suicidas, que lo que Uh-huh. nos hablan es de un acto de autolesión que va destinado a ser letal contra uno mismo, es decir, pues bueno, a consumarse ese suicidio. Porque es verdad que Eh, lo que dices, una cosa es la conducta suicida consumada, que es lo ujú, que nos salta, ¿no? En general, y otra cosa es lo que nosotros vemos, ¿no? Que es esa sintomatología suicida de fondo que muchas veces acaba con la consumación y otras veces no tanto, ¿no? Pero es verdad que nos la encontramos en muchos pacientes, ¿verdad? ujú, sí. De hecho, las estadísticas nos hablan de, por un lado, los intentos de suicidio y por otro, las consumaciones de suicidio. Y de hecho, las poblaciones que hay asociadas a cada uno de ellos, pues es diferente, ¿no? Que hablaremos luego de eso, en Mm. los índices de prevalencia. Pero bueno, también quería destacar el tema de los sesgos a la hora de hablar sobre el suicidio, que esto tiene más que ver con las comunicaciones informales, ¿no? Eso Esas es. ideas preconcebidas, ¿no? Las suposiciones de lo que creemos que es el suicidio, ¿no? Y que, bueno, esto precisamente es lo que hablan muchos expertos sobre que puede empeorar, ¿no? La aproximación, por así decirlo, salutogénica Mm. pues eso, ¿no? A intervenir o a prevenir o a tratar el tema del suicidio. Por ejemplo, es el tabú, ¿no? El tabú de hablar del suicidio. El tabú es algo muy primitivo, ¿no? Hablar sobre lo prohibido, ¿no? Si se menciona esa palabra prohibida, ¿no? Pues se corre el riesgo de que pueda suceder. Es algo muy primitivo, está muy arraigado, ¿no? Lo del tabú. Y el suicidio, pues forma Forma parte, ¿no?, de parte de ese ese tabú. tabú, sí. Quizás actualmente, pues sí es verdad que se le ha dado bastante, pues audiencia, ¿no?, a lo que está Mm. sucediendo. También es verdad que eh, ciertamente a veces es alarmista, ¿no?, y eso es innecesario. De hecho, pues es contraproducente. Pero bueno, también es verdad que se le ha dado voz y es importante hablar sobre ello, sobre todo en los entornos inmediatos.
Ujú, Luego hay otra idea que es la de romantizar la idea del suicidio, ¿no? De considerar a la persona que se suicida como un héroe, una heroína, ujú, que es valiente por haberlo hecho. Pues bueno, esto depende de las circunstancias personales, ¿no? El suicidio siempre es una fuente de sufrimiento para el entorno inmediato, que no solo ujú. afecta a la persona que se quita la vida, sino a todo el entorno, ¿no? O sea, es decir, quien se mata está matando también a su mundo, ¿no? Eh, y claro, esto tiene unas repercusiones bastante potentes. Y además en Eh, ese dualismo entre el valiente y el cobarde, porque en ese tabú, ¿no? del suicidio, cuando se habla de él, se mm, habla muchas veces que hay que ser muy valiente para llegar al suicidio y al mismo tiempo se les tacha de cobardes por no querer vivir, ¿no? Un poco esa ambivalencia y ese mensaje muchas veces que se manda inequívoco, sin lugar a dudas, ¿no? cierto, cierto. De hecho, esa es la idea, ¿no? El hecho de romantizar algo que, pues bueno, que produce muchísima angustia. Mm, También se podría considerar un propio mecanismo de defensa, ¿no? Social frente a lo que no se puede controlar o lo que no se puede entender. Eh, Probablemente, sí, puede ser. Eh, Luego también hay otro sesgo muy importante y es el de considerar que eso lo he leído bastante en los medios de comunicación, considerar lo que es un problema sanitario o de salud pública. Bueno, pues no es un problema de salud pública, esto trasciende, ¿no? a lo social. En este caso de hablar de suicidios en adolescentes y en adultos jóvenes, no estamos hablando solo de un problema de salud mental, por mm. ejemplo, sino también de algo social, también de lo político y lo económico, es decir, cómo se transforma la sociedad y cómo se observa la esperanza hacia el futuro, ¿no? Que esto está muy marcado actualmente en nuestros adolescentes, Sí, la desesperanza. sí, de hecho, fíjate que muchas asociaciones de supervivientes de suicida hablan del fracaso social que supone Mm. que haya personas que quieran abandonar la vida, ¿no? ¿Cómo ves esto? Mm, Desde el punto de el, vista que tú decías, no solo de salud mm, mental o salud individual, sino que trasciende mucho más, ¿no? Personas que deciden en un determinado momento que no hay nada aquí que les pueda retener, por así decirlo, que es un poco esas expresiones que escuchamos, ¿no? Y muchas veces mandan ese mensaje, ¿no? De fracaso social, que hemos fracasado como sociedad, puesto que hay tal nivel de suicidios. Y eso también tiene que ver mucho, esto que acabas de comentar, tiene mucho que ver con otro sesgo que es el de la culpa, ¿sí? Es Exacto. decir, el sentirse culpable por algo que ha cometido una persona, es decir, cómo nosotros nos consideramos influyentes en su conducta. Bueno, sí es verdad que trasciende lo social, es decir, que las conductas de todos nos afectan, Mm, o las actitudes de la sociedad nos afectan, pero al mismo tiempo no se puede enjuiciar a que, pues bueno, las personas del entorno inmediato son las que han causado ¿no? este desenlace, que es lo que ¿no? que se tiende a tener este sentimiento de culpa sí. en pues, los seres queridos, ¿no? de la persona que ha cometido suicidio, o que ha intentado también cometer suicidio. Se tiene este sentimiento de por qué no me he dado cuenta antes, ¿no? O, es Mm. que la realidad de cada persona, y la responsabilidad sobre su vida, depende de cada persona, ¿no? Y esto es algo que también hay que eh, tomar conciencia en general de una persona, pues bueno, termina haciendo este tipo de cosas, ¿no? Teniendo ese tipo de conductas, ya no solamente suicidas, sino de todo tipo, y es responsable de... Es decir, hay que establecer también ciertas limitaciones, igual que hay que entender ciertas influencias, también que hay que establecer ciertos límites, ¿no? De, Mm. bueno, hasta qué punto, ¿no? Mi actitud o mis mensajes pueden influir en una persona que pueda tener conductas suicidas y hasta qué punto soy yo responsable, ¿no? De que esta persona haya tomado esta determinación. Es decir, siempre hay que cogerlo todo de forma muy relativa, ¿no? Sobre No, todo porque que, muchas veces el contexto ni siquiera sabe la tormenta que tiene esa persona en la cabeza
cuando habla de esa ideación suicida en la consulta, ¿no? Que eso es lo que nosotros vemos, que hablan con nosotros en la consulta de esa tormenta con esa ideación suicida y el contexto ni siquiera es consciente de ello, ¿no? Sí, Y sí. eso yo creo que es muy importante ponerlo sobre todo el hincapié no en esos factores añadidos, sino que muchas veces la propia persona que tiene esos pensamientos, ¿no? Esas ideaciones, incluso las tentativas, ¿no? La familia se sorprende mucho porque quizá considera que cómo es posible, ¿no? Esa lectura que algunas veces escuchamos, ¿no? ¿Cómo es posible si lo tiene todo? ¿Cómo es posible si no le pasa nada? Y nosotros que Mm, estamos dentro de la cabeza muchas veces de esas personas, cuando nos confían su salud mental, vemos que hay un sufrimiento que ni siquiera son capaces de expresar a su entorno, ¿no? Por no hacer mm. daño o por no querer compartir eso, ¿no? Totalmente. O sea, pensar que, pues bueno, que una persona finalmente consuma el suicidio o que tiene intentos de suicidio, claro, se provoca tantísima angustia que nuestra primera idea es descartar, ¿no? Eh, que lo que ha pasado no tiene nada que ver realmente con su realidad y nada más lejos, ¿no? Mm, De lo que sucede, ¿no? Que finalmente, pues bueno, es que mm, también es verdad, ¿no? Que los entornos actualmente, la vida es muchísimo más estresante. Lo sabemos. mm, Vivimos en un tren de vida que es insostenible. Y lo tenemos totalmente asumido, ¿no? Y claro, los entornos, no me refiero a los entornos inmediatos, las personas que están más cerca de la persona que consuma el suicidio, por ejemplo, no son conscientes, ¿no? De mm. la realidad que esta persona tiene y por qué finalmente acaba cometiendo el suicidio. Y claro, y esto pues induce también a la culpa, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta? Sí. Efectivamente, hay que hablar de ello sin hacer pues, precisamente eso que muchas veces se hace, que es romantizarlo, ¿no? O un poco con ese, ¿te acuerdas de ese juego que había de la ballena azul hace unos años, ¿no? En los adolescentes, Mm, que hacían esas conductas autolesivas, ¿no? Y que fue llevando hacia territorios un poco peligrosos, ¿verdad? Que yo creo que no puso más, totalmente. si no no creo, ¿no? Que tengo una sensación, no sé si lo habrás visto tú en consulta, que es un poco poner de manifiesto la patología que había de fondo en esas niñas o adolescentes, ¿no? Que es un poco donde nos encontramos, ¿no? Que ahora mismo hay una patología de fondo por el contexto, por el estrés que tenemos social, ¿no? Que hace que muchas de estas adolescentes se unan a ese tipo de juegos peligrosos del todo y no tengan suficiente criterio como para poder apartarse de ahí, lo cual nos lleva a hablar de cuáles crees que son los factores de riesgo asociados a esa conducta suicida. Pues bueno, depende, ¿sí? Porque en cuanto, por ejemplo, a las revisiones científicas, ¿no? Las Mm, revisiones sistemáticas que han estudiado las conductas suicidas o que pongan luz sobre las conductas suicidas, ninguna está exenta de limitaciones. ya. Entonces, claro, nos hablan de factores de riesgo, de factores de prevención, que más o menos confluyen, ¿sí? O coinciden en la gran mayoría, pero otras veces no. Entonces, esto lo que nos hace pensar es en, bueno, la manera categórica, ¿no? Que tenemos de pensar en las cosas, ¿no? Sí. De que siempre hay soluciones con esto, pero con esto otro no. Esto es suicidio, pero esto no. Este colectivo puede sufrir, ¿no? Está en riesgo de suicidio, este otro no. Esto nos puede llevar, ¿no? Pues bueno, a pensamientos erróneos, a esas ideas preconcebidas, ¿no? Lo que Sí. conocemos como sesgos o prejuicios, ¿no? Que bueno, que como antes comentaba, ¿no? Es una manera también de afrontar la angustia, ¿sí? Estableciendo posibles soluciones a algo de una manera inmediata, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, pues bueno, hay que cogerlo siempre con pinzas. Me refiero a, pues, Mm, a que establecer cuáles son los factores de riesgo. Pues bueno, en cuanto a adolescentes y a jóvenes, se ven, por ejemplo, que las mujeres cometen más intentos de suicidio. Aquí no hay diferenciación por género, sí, es decir, los estudios nos hablan de mujeres y hombres. Lo digo pues por matizar. mm, Las mujeres cometen más intentos de suicidio, sin embargo,
los hombres son los que más lo consuman, de hecho, de una manera pues mucho más agresiva. Esto también, algunos estudios lo relacionan, que esto es bastante interesante a nivel sociológico, con el hecho de que a los hombres se les ha enseñado a ser más estoicos, más pues, introvertidos y acerca, ¿no?, de hablar sobre sus problemas, ¿no?, sus problemas por lo general. Entonces, hay una menor probabilidad aparentemente de que busquen ayuda pues, de amigos o de profesionales de la salud para lidiar con estos pues a lo mejor ideaciones suicidas o problemas que acarrean que uno tenga ideaciones suicidas. Y ahí viene la diferencia entre los intentos y la consumación como tal, y yo creo que hay una diferencia de género que efectivamente nosotros nos encontramos no solo en la revisión, sino también en la patología que vemos en los pacientes, ¿no? Las mujeres muchas veces te manifiestan, ¿no? Sin embargo, los hombres nunca te lo pueden, o sea, te lo manifiestan en mucha menor frecuencia, ¿no?, que las mujeres, y esto quizá como que genera un sesgo de género que yo creo que no es real, ¿no? La ideación puede ser igual, sin embargo, la manifestación de ello como tal o el ponerlo en voz alta es diferente entre hombres y mujeres, igual que pasa en otras patologías, ¿no?, que esto también nos lo encontramos. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. ¿Cómo crees que ha cambiado la prevalencia? Uy, perdón, dime. O sea, hay una consumación de suicidio por cada 25 intentos. ¿Sí? Es decir, que la prevalencia de intentos de suicidio es mucho más 25 alta, ¿no? veces superior, claro, claro. Fíjate que estamos hablando de que hay entre 10 y 11 suicidios al día en España. Si lo multiplicamos por esa 25, estamos en una tasa de ese intento, ¿no?, y esa conducta suicida alrededor mucho más importante. ¿Cómo crees que ha cambiado esto en los adolescentes? A lo largo de estos años o Sí. en la actualidad, ¿no? Sí es verdad que tras la COVID, ¿no?, tras la pandemia, la pandemia de la COVID-19 sí que hubo un incremento de tanto, bueno, de conductas suicidas y de tanto de intentos de suicidio como de consumaciones bastante elevado. Sí que es verdad que la tasa por ahora pues no ha incrementado, sí, es decir, seguimos en los mismos niveles, pero lo que sí pues nos hace ver con un poquito de cautela, ¿no?, el tema de cómo nos ha afectado la pandemia hasta incluso estos niveles, ¿sí?, al nivel de la desesperanza, ¿no?, que es lo que hablan muchos de estos estudios que han investigado pues conductas suicidas tras la COVID. Nos hablan de la desesperanza que hay en la población infanto-juvenil, que también, pues desafortunadamente lo veo bastante en la clínica. Y en ese sentido, vamos a hablar de esperanza, ¿vale? Porque estamos hablando de desesperanza, vamos a cambiar. Vamos a hablar de qué podemos hacer para prevenir. Nosotros que trabajamos en salud mental y vamos a pensar un poco entre todos qué cosas podemos hacer para prevenirlo y sobre todo cuáles son quizás las líneas de tratamiento y las líneas de apoyo, ¿no?, una vez que se ha manifestado esa sintomatología suicida. Bueno, pues en cuanto a los factores de prevención, también que no acaba del todo hablando de los factores de riesgo, pero sí es verdad que en los factores de prevención nos hablan de una pues, buena comunicación con el entorno inmediato, ¿no?, tener apoyo en situaciones difíciles, ¿sí?, es lo que nos hablan las investigaciones. Por otro lado, pues el ser hombre y vivir en una zona rural, esto nos indica, ¿no?, que hay un mayor riesgo pues, de ser mujer y vivir en una zona urbana. Luego también la buena funcionalidad familiar, es decir, pues que se puedan hablar de los problemas con los padres y madres, también con los amigos y con la pareja. Y luego hay otros factores psicológicos muy interesantes que estamos, pues bueno, cansados de oír, que son la autoestima, el autoconcepto, es decir, el sentirse bien con uno mismo, ¿no?, tener unos buenos estilos de afrontamiento de los conflictos, como por ejemplo, pues ser más asertivos, escuchar más, ser más empáticos, todo ello, ¿no? Estas las habilidades socioemocionales son factores preventivos, ¿no? Escuchamos mucho esto de la autoestima, el autoconcepto,
porque realmente y precisamente en la etapa, ¿no? En la adolescencia, que es cuando empieza a conformarse la identidad, sí, es decir, la emancipación de la autoridad parental, es aquí, ¿no? Cuando es tan necesario trabajar pues autoestima y autoconcepto y que por lo tanto pues pueda ser una buena plataforma, ¿no? De impulso hacia la esperanza, ¿sí? Es Eso decir, es. hacia el tener pues bueno, una buena iniciativa, una confianza en conseguir las cosas, en proponer, en tener objetivos, muy necesario, sí. Yo creo que en ese sentido no hay que perder la perspectiva de la salud mental, ¿no? Que en definitiva es de lo que estamos hablando, generar buenas estrategias de salud mental y de Ujú. refuerzo, ¿no? De la misma para generar precisamente eso, ¿no? Que esa desesperanza que lleva a muchas personas a esa sintomatología o esa conducta suicida no se consume. Pues para terminar, déjanos un mensaje para todas aquellos profesionales que trabajamos con conducta suicida. Déjanos un mensaje, déjanos una reflexión, Susana. Pues bueno, independientemente de la aproximación psicoterapéutica que se pueda, ¿no? Con la que se pueda abordar el suicidio, yo creo que es muy importante tener en cuenta una aproximación lo más holística posible. Es decir, si estamos hablando que no es un problema de salud pública, sino es un problema realmente que trasciende a lo social y a lo político, tratarlo de la misma manera. Es decir, desde el respetar los biorritmos, la alimentación, ¿no? La psicofarmacología, hasta la reflexión, la propia psicoterapia, la meditación inclusive, sí, Mm, nos puede ayudar mucho a afrontar situaciones pues de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha tristeza, mucho dolor. Es decir, que una aproximación holística siempre nos va a ayudar a afrontar cualquier tipo de situación en la vida, ¿sí? Es decir, no centrarnos solo en lo específico, sino abrirnos y expandirnos hacia pues, diferentes cosas, ¿sí? Cuidar la alimentación, cuidar pues, nuestros ritmos circadianos, ¿sí? De descanso, cuidar también nuestra salud mental, es decir, poder hablar, poder comunicarnos. Y en ¿no? Por este hilo, ¿no? Por el poder comunicarnos, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua son muy interesantes, a la par que importantes, porque establecen personas que sufren, que han sufrido situaciones pues, de desesperanza o situaciones también de duelo por suicidio y que puedan pues, comentar sus experiencias desde el respeto, desde la compasión también. La compasión es algo que a veces pues, tendemos a no tener en cuenta, ¿no? Y es algo mm. muy importante. Eh, Compasión, que es diferente a condescendencia, ¿verdad? Que muchas veces se confunden esos términos, ¿no? Y caer en la condescendencia, pues no ayuda ni a los familiares, ¿no? Ni a la persona, ¿no? exacto, Bien, exacto. pues nos has dejado con ganas de más, como siempre, Susana, pero lo tenemos que dejar aquí. Y vamos con nuestro final. Si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Monse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para psicólogos.